Este video trata sobre la resolución de un circuito alimentado con corriente trifásica. En este caso tenemos BL, que es la tensión de línea, que no es lo mismo que la tensión de fase. También sabemos que las resistencias son todas iguales y las inductancias también. Por lo tanto, Z1, que sería la impedancia para esta rama, Z2 y Z3 son iguales. Como Z1, 2 y 3 son iguales, sabemos que el circuito se encuentra en equilibrio. Es por esto que todas las corrientes Es por esto que estas tres corrientes son iguales. Lo primero que vamos a calcular es la potencia consumida por las resistencias. Esto se calcula considerando, bueno, las resistencias y estas corrientes. En este caso, por ejemplo, la corriente AB, la corriente AC y la CB. Esto lo podemos calcular simplemente utilizando la ecuación de potencia, que es igual a resistencia por corriente al cuadrado. En este caso, la potencia resistiva es igual a R por I AB al cuadrado más R por I AC al cuadrado más R por I CB al cuadrado. Y como en un sistema equilibrado estas tres corrientes son iguales, la potencia resistiva es igual a 3 por R por I al cuadrado. Entonces, ya tenemos la R, pero tenemos que calcular esta corriente. Por ley de Ohm sabemos que esta corriente se calcula como tensión de línea sobre la impedancia Z. La tensión ya la tenemos, pero no tenemos la impedancia. Que es Z es igual a... Sabíamos que era la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. En este caso de la resistencia al cuadrado más únicamente XL al cuadrado, que es la impedancia inductiva, porque no tenemos impedancia capacitiva. Y el ángulo sabíamos que era arco tangente de real, no, de imaginaria sobre real. La parte imaginaria de vuelta es XL. Ahora, de todo esto lo que no tenemos es el XL, que es la frecuencia angular omega por la inductancia L. Sabemos que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. Entonces, la impedancia inductiva es 2 por pi por la frecuencia, que es de 50 Hz, por la inductancia, que era de 12 mH. Esto resulta en que la impedancia inductiva es de 3,77 ohm. Aplicando esto en esta cuenta, sabemos que el Z es igual a la resistencia al cuadrado, que es 1,5 al cuadrado, más 3,77 al cuadrado, bueno, y la raíz de todo eso. Esto da 4,06 en ángulo, bueno, es el arco tangente de la parte imaginaria, que es el XL, sobre la real, que es 1,5 ohm. Esto es, bueno, arco tangente de 3,77 sobre 1,5, resulta en 68,3 grados ohm. Ahora, conociendo la impedancia, volvemos a calcular la corriente, que es 380 volt sobre 4,06 ohm. En este caso no nos interesa el ángulo porque vamos a calcular potencia sobre una resistencia que no tiene componente imaginaria. Y esto es igual a 93,6 amperes. Y finalmente, con estos 93,6 amperes, podemos calcular la potencia, que en este caso va a ser 3 por 4,06 ohm por la corriente 93,6 al cuadrado.
esta cuenta da, en este caso, 106.708 watts. Es un número muy grande, pero tiene sentido porque estamos hablando de potencia trifásica con una resistencia muy baja. No olvidar tampoco de que esto es potencia resistiva. Como estamos trabajando en un circuito en estrella, la potencia reactiva se calcula como raíz cuadrada de 3 por la tensión de línea, por la corriente de línea, por el seno del ángulo φ, que en este caso era 68,3. Y la potencia activa, P, se calcula como raíz de 3 por tensión de línea, por corriente de línea, por coseno de φ, que es lo mismo que el factor de potencia. Nosotros habíamos calculado antes una corriente, pero esa es la corriente de fase. Ahora, para calcular la corriente de línea, se calcula como raíz de 3 por la corriente de fase. Esto es igual a raíz de 3 por 93,6 en ángulo 68,3, que resulta en 168 en ángulo 68,3. Ahora con esta corriente, que no olvidar que es en amperes, ya podemos calcular tanto la potencia activa como la reactiva, que se calculan como raíz de 3 por 380 volts en este caso, por la corriente, que es 168 amperes, por distinto de, bueno, seno para la reactiva y coseno para la activa. En el caso de la reactiva, Q es igual a 112.237 por 0,92, que es el seno del ángulo φ, que es 68,3 amperes. Esto es igual a 103.258 volt ampere reactivo esa unidad. Y la potencia activa es lo mismo, 112.237 por, en este caso, el coseno del ángulo φ, que es lo mismo que el factor de potencia, 0,37. Esto es igual a 41.538 watts. Lo ideal es que justamente la potencia reactiva de muy baja y la potencia activa de muy alta, pero en este caso tenemos una inductancia muy grande, por lo que, bueno, resulta así. Esto, el problema que tiene es que se desperdicia mucha energía. Ahora ya podemos calcular la potencia aparente, que es raíz cuadrada de 103.258 al cuadrado más 41.538 al cuadrado, que es igual a 111.300 volt ampere.